Dijimos que el anhelo en el corazón de David continuaba en su corazón de traer el arca a su casa, a Sión. Ahora él lo quería hacer correctamente, sabía que se había equivocado. Era un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, y Dios le escogió porque Dios sabía que David estaba dispuesto a hacer todo lo que él le mandara hacer. Así que David se pone a orar y a escudriñar también la palabra de Dios como nunca antes, ¿verdad? Esta vez él deseaba hacer las cosas bien, y él quería realmente ser guiado por Dios, y no solo por sus buenos deseos, ¿verdad? No solo por sus buenos deseos. Él deseaba hacerlo conforme a la verdad de su palabra, y Dios, que es bueno, se lo mostró. Veamos el Salmo 132 y vamos a ver acá en el 132 el deseo del corazón de David, y también vamos a ver algunas indicaciones que aquí se nos sugieren en este salmo. Mire lo que David escribe: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni mis párpados adormecimiento. Mire lo que dice: hasta que haya lugar para Jehová, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, seguramente refiriéndose a Kiriat Jearim. Verso 7: entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante él, ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. En este salmo se lee entre líneas que Dios le puso en el corazón a David que debía prepararle un tabernáculo. Un tabernáculo, por supuesto, nuevo para el arca. El verso 7. Así que fue obediente y erigió una tienda sencilla donde el arca pudiera reposar. Una tienda sencilla. Por supuesto, vemos en este salmo el corazón deseoso de David de encontrarle un lugar a Dios, ¿verdad? Y lo quería él allí. Pero miren lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 1. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David. Pero mire lo que dice: y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Mire, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Y hermanos, esto no se hizo la primera vez. Este detalle no se registra que David lo haya hecho en el primer intento, ¿entiende? Así que de alguna manera el Señor nos está dando la primera clave, hermanos, para atraer su presencia, ¿entiende? Su gloria. Lo primero que debemos hacer es prepararle a Él una tienda, un lugar, un tabernáculo. Espiritualmente, hermanos, esto para nosotros es preparar nuestra propia vida,
nuestra propia vida, nuestro propio corazón, para que su gloria, para que su presencia se manifieste y venga a nosotros. Espiritualmente esto también podría significar que debemos preparar la iglesia también, la congregación, para que la gloria y la presencia de Dios vengan a nuestra iglesia o a nuestra casa, ¿entiende? Pero tenemos que prepararle un lugar a Él, pues. Cuando yo leo esto, hermanos, me pregunto, ¿sabemos realmente lo que esto significa? ¿Sabemos lo que esto significa? Y si lo sabemos, ¿estaremos nosotros dispuestos a tener su gloria plenamente en nosotros, en esta tienda, en este tabernáculo, o como familia en nuestra familia, o como iglesia en nuestra congregación? ¿Entiende? Como un tabernáculo de Dios. Y digo esto, hermanos, porque esto implica morir totalmente a lo que somos. Esto implica renunciar a todo, pues, renunciar a todo. No es cuestión solo de que, ¿verdad? Si queremos, hermanos, que Él llene nuestras vidas, que Él llene, fíjese bien esa palabra, nuestras vidas, hermanos, hay que sacar todos los chunches. ¿Entiende? ¿Cuántos creen que este lugar, este recinto, este templo físico donde estamos, está lleno de aire? ¿Cuántos creen que está lleno de aire? Sí. Pues fíjese que no. Este templo está lleno de pedestales, de piano, de púlpito, ¿entiende? De bocinas, de teclado, de mesas, de personas, ¿entiende? Y también de aire. Si queremos que esté lleno solo de aire, tenemos que sacarlo todo. Tenemos que salir, entonces sí va a estar lleno completamente de aire. Si queremos que Dios llene este templo, tenemos que sacar los chunches. Tenemos que sacar todo aquello que ocupe lugar y espacio que le pertenece a Él, Ahora pregunto, ¿acaso no es eso lo que anhelamos? Por supuesto, eso es lo que anhelamos, pero ¿estamos dispuestos a hacerlo? Hermanos, tenemos que morir a lo que somos para que Él pueda manifestarse plenamente en nuestra vida, Este primer paso, hermanos, tiene que ver con un acto de nuestra voluntad. Si realmente estamos dispuestos a eso, a que nuestra vida cambie totalmente, preparemos entonces la tienda. Saquemos los chunches y démosle lugar a Él, pues. Porque con frecuencia decimos que somos su casa, la casa de Dios. Pero no será la nuestra, donde nosotros vivimos. ¿Entiende? Si es la de Él, que Él disponga y no nosotros. Así que, hermanos, preparemos la tienda de nuestro corazón, de nuestra familia, si la queremos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. ¿Estamos dispuestos? Si es así, hermanos, preparemos entonces, levantemos la tienda. Muy bien. Sigamos. Santificaos vosotros. Lo segundo que vemos que David tampoco hizo en el primer intento y que tuvo que corregir, lo vemos acá en 1 de Crónicas, capítulo 15, versos 11 al 14. Ahí dice, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, ¿verdad? Y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab.
Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible que este detalle se le haya pasado por alto la primera vez a David? ¿Cómo es posible que se les haya pasado por alto no solo a David, sino a los sacerdotes? El santificarse, hermanos, es determinante. No basta preparar la tienda, o sea, tener el deseo y la voluntad en nuestro corazón que el arca, que la presencia de Dios, de nuestro Dios, venga a nosotros o a nuestra iglesia. Segundo paso, entonces, es que los sacerdotes y ministros de alabanza deben santificarse. Principalmente los líderes y ministros de alabanza, porque, hermanos, el tema es ese, ¿entiende? Deben santificarse, principalmente ellos. Amén. Para poder atraer la presencia del Señor. En realidad todos debemos santificarnos. Todos, pues espiritualmente, hermanos, como ustedes saben, Dios nos ha llamado a todos a un sacerdocio santo, como dice Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5. Ahí dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio, ¿qué dice? Santo. Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice Pedro. Así que, hermanos, principalmente los líderes de alabanza, los pastores, por supuesto, entiende, pero todos tenemos un sacerdocio y tenemos que estar santificados. Algo interesante que se hacía a los sacerdotes del Antiguo Testamento, y era que en su consagración, cuando se les consagraba, Moisés les debía aplicar en primer lugar sangre sobre su oreja derecha, Así lo dice Éxodo capítulo 29 y versículo 20. Ahí dice: y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, o sea, los sacerdotes. Se les aplicaba la sangre en la oreja. De alguna manera se nos está mostrando aquí en figura que aquellos sacerdotes, ministros de alabanza, deben permitir que la sangre del cordero consagre sus oídos. ¿Entiende? Consagre sus oídos. Limpie, consagre, santifique los oídos, ¿verdad? De toda música que no le agrada a Dios, de toda música del mundo. Recordémonos que el mundo está, hermanos, bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno, dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea que todo lo del mundo, realmente detrás está el diablo, pues. Detrás está el diablo, ¿entiende? Porque todo el mundo está bajo el maligno, dice. Así que la influencia, hermanos, de la música del mundo, hermanos, nos contamina, incluso con malos espíritus, Por eso la importancia de aplicar la sangre en los oídos, porque, hermanos, demonios pueden entrar a nuestra vida a través de la música del mundo, Hace unos años atrás estábamos teniendo una experiencia con un joven que estábamos nosotros liberando. Estábamos liberando al joven, tenía tremendos demonios adentro y estábamos echando fuera a los demonios, pero esos demonios eran
demonios que habían entrado a él porque él era adicto prácticamente a la música rock, Y hermanos, era algo terrible. El muchacho, bueno, no el muchacho, el demonio que estaba dentro, los demonios que estaban adentro, empezaban a cantar en inglés, porque y a hacer todos los mates de los guitarristas de rock, pero no era él, era el demonio que estaba en él, ¿entiende? Y hermanos, echando hasta que finalmente se fueron todos esos demonios que habían entrado porque él estaba expuesto a esa música satánica realmente, ¿entiende? Entonces, hermanos, la sangre en los oídos. Yo no, una de mis, digamos, ¿qué? Bueno, yo en el mundo era un guitarrista, todo un bohemio, hippie, pelo largo, paz y amor. Y a mí me agarró la época del hippismo, ¿me entiendes? Y pues yo andaba ahí puro, era un extraño de pelo largo. El punto es que yo andaba con mi guitarra por todos lados y andaba enamorando mujeres y cantando. Yo me sabía todas las canciones de todos y las tocaba y las cantaba, ¿entiendes? Pero hermanos, cuando yo llegué al Señor, así, por la misericordia de Dios, porque yo veo que a muchos les cuesta eso, se me fue, pero totalmente. Hasta el día de hoy yo no oigo música del mundo. Claro que cuando uno va a un restaurante, ¿qué puede hacer? Pues ahí está, tum. Ni modo que van a poner tapones, ¿verdad? Y a veces el diablo quiere recordarle a uno algunas cancioncitas por ahí que le traen recuerdos a uno, ¿va? Pero las reprendemos en el nombre de Jesús. Hermanos, no podemos estar nosotros expuestos a la música del mundo. Trae malos espíritus y tenemos que estar libres de eso, amén. Y ahora, hermanos, quiero ir más allá. Dios quiere llevarnos a todos al punto en que tengamos el discernimiento, fíjese bien, necesario para diferenciar no solo entre la música del mundo y la música de Dios, ¿entiende? Porque esto hasta cierto punto es bastante obvio y sencillo, ¿verdad? Él quiere que nosotros aprendamos a diferenciar entre la música ungida y la música de Dios carnal. Porque hay música de Dios ungida y hay música para Dios, porque menciona a Dios y se cantan en las iglesias, pero es carnal, sin unción, ¿entiende? Es tremendo, hermanos, pero hoy ahí está la bamba cristiana. Sí. Yo voy a Cuba todo el tiempo y hermanos, ahí la Macarena cristiana, ya todos los hermanos, ay, por Dios santo. Y solo le han cambiado la letra, pero es lo mismo, ¿entiende? Y yo ahí, en el nombre de Jesús, cierro los ojos. ¿Entienden? Hermanos, tenemos que aprender a diferenciar no solo entre la música de Dios y la música del mundo, que eso pues espero que todos sepan que es de Dios y que no es de Dios, ¿va? Pero entre la música de Dios espiritual, ungida, y la música, entiende, de Dios que es carnal, sin unción, entre aquella que Dios aprueba y unge y aquella que Él no unge y no recibe también, aunque se mencione a Dios, ¿verdad? Así que hay que aprender a diferenciar no solo entre la luz y las tinieblas, sino entre la luz y la luz. Entre la luz y la luz. Porque hay luces más brillantes que otras. Yo siempre he dicho que en el círculo cristiano hay música del atrio, hay música del lugar santo y hay música del lugar santísimo, ¿verdad?
Entonces tenemos que, de alguna manera, tener cuidado con esto. ¿Cuál queremos? ¿Cuál queremos nosotros? Ahora, después de aplicarle la sangre en la oreja derecha a los sacerdotes, dice el verso 21, lo siguiente: y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que vemos acá, hermanos, es que el Señor, solo después de consagrar y limpiar nuestros oídos, ¿entiende? Cuando nosotros ya dejamos todo lo que del mundo y nuestros oídos están consagrados con la sangre, ¿entiende? Entonces, y solamente entonces, nos unge completamente con su Espíritu Santo. No esperemos ser ungidos completamente si primero no han sido consagrados nuestros oídos. Amén. Muy bien, la ordenanza. Como ya mencionamos, esta segunda vez, hermanos, David, además de buscar al Señor para consultarle cómo traer el arca a Sión, también se puso a escudriñar la ley, a escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y fue ahí donde también descubrió algunos de sus errores allí. Recordemos que la primera vez no lo hizo así, ¿me entiende? Solo consultó a la gente y a sus líderes, pero no consultó a Dios ni a su palabra. Pero ahora él se pone a escudriñar la palabra. En Primera de Crónicas, capítulo 15 y versículo 13, leemos que David reconoce que la primera vez no lo hizo conforme a la ordenanza de la ley de Dios. Leamos, por favor. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Y qué dice? Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea, según la ley, pues. No le buscamos según su ordenanza. Así que ahora sí buscó en las escrituras cómo debía hacerse la cosa, ¿verdad? Ahora sí, escudriñó las escrituras y se dio cuenta. Y encontró en la palabra de Dios la dirección necesaria. Mire lo que encontró en la ley. Encontró escrituras como estas. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 8 dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Cómo se le pudo haber pasado ese detalle por alto, por Dios santo? Él también encontró en las escrituras lo siguiente: y meterá las varas por los anillos del lado del arca para llevar el arca con ellas. ¿Entiende? ¿Se dio cuenta entonces David, o entendió David cómo se debía de trasladar el arca? Entendió que no debía hacerse de la manera anterior con un carro nuevo jalado por vacas o bueyes. ¿Entiende? Esa idea no venía de Dios, de la palabra de Dios, venía del puro abismo, ¿entiende? Así que David, esa primera vez, ingenuamente, copió a los filisteos y la idea de los brujos, pero ahora se dio cuenta que no era así. Vemos que en esta segunda ocasión David, sí, al escudriñar su palabra, estuvo dispuesto a obedecerla, ¿verdad? Y dijo: no, son los levitas los que lo tienen que llevar. Además de eso, hay que cargarla con varas. El arca de Dios debía ser traída por los levitas sobre los hombros, ¿verdad? Como su palabra lo establece, y no en un carro jalado por bueyes. Gloria al Señor. Hermanos, debemos recordar, e insisto en esto, que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. En verdad. Aquí se nos muestra que su presencia debe ser traída conforme a su ordenanza, conforme a la verdad de su palabra, pues.
Un precioso apóstol del Señor, hermanos, nos enseñó hace muchos años a nosotros que para estar en la perfecta voluntad de Dios, y esto es una joya para mí, y siempre trato de que las cosas importantes y no importantes que hago estén de acuerdo a lo que les voy a decir. Pues este siervo del Señor nos enseñó hace muchos años que para estar en la perfecta voluntad de Dios debemos llenar 4 requisitos. 4 requisitos. Primero, hacer la cosa correcta. Hacer la cosa correcta. ¿Entiende? Primera instancia. Segundo lugar, en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Y en tercer lugar, y aquí es donde la mayoría de gente empieza a fallar. Bueno, fallan en muchas, pero bueno, pero esta, en la forma correcta. En la forma correcta. Y en cuarto lugar, con la ayuda correcta. Él nos decía que estas 4 cosas son como las 4 patas de una mesa. Que no falte una, porque lo que pongamos ahí arriba de esa mesa peligra, porque se puede la mesa caer, ¿verdad? Entonces, estas cosas son muy importantes que las tomemos en cuenta. La primera vez David cumplió con los primeros 2 requerimientos. Hizo la cosa correcta, porque definitivamente Dios sí quería que el arca se fuera para ahí, pues, ¿entiende? Y en el tiempo también era el tiempo correcto, estamos bien en eso, pero falló en las otras 2. La forma era equivocada, y la ayuda todavía más equivocada. Usó formas y ayudas filisteas, ¿verdad? Una carreta jalada por bueyes era la forma incorrecta, y la ayuda, imagine, de los puros brujos, el consejo de los brujos. Así que esta segunda vez, hermanos, David sí corrigió eso. Además de hacer la cosa correcta en el tiempo correcto, ahora trajo el arca sobre los hombros de los levitas con las varas, sin tocarlo como la primera vez, o sea, de la forma correcta, Y el consejo de Dios, el consejo fue de Dios. A través de su palabra, o sea, la ayuda correcta, no de los brujos, sino de su palabra. Ahora, esto de carro nuevo, hermanos, a mí también me hace pensar. Nos introduce esto del carro nuevo a algo que también veo que está sucediendo hoy. Tenemos el problema de que como las presentaciones musicales modernas que el mundo hace son todo un espectáculo, ¿entiende? La iglesia quiere hacer lo mismo. Gran parte de la iglesia está buscando hoy ideas nuevas, formas nuevas. Y en su afán de salirse de la música y estilos tradicionales y conservadores de la iglesia, ellos quieren presentar algo nuevo, ¿verdad? Así que hacen lo inaceptable para mí. Incorporan música y ritmos del mundo en sus actividades. Y por supuesto, yo sí estoy de acuerdo en que en algún sentido debemos dejar las tradiciones religiosas incorrectas que lamentablemente están metidas en la iglesia, ¿entiende? Debemos tener cambios, por supuesto, pero cambios para bien, para mejorar, no para empeorar, pues, ¿entiende? Si hay algo religioso y tradicional que nada que ver, pues cambiémoslo, pues. Pero no por eso vamos a meter el mundo también, ¿entiende? La verdad es que muchas de esas ideas nuevas, novedosas, no son más que los carros nuevos de los filisteos.
No son el método de Dios, es el método del diablo, porque el diablo está detrás. Como les dije, la justificación que dan es que al hacer eso hacen más llamativa y moderna a la iglesia. Y eso va a atraer a la gente, va a captar a los inconversos para Cristo. Eso es lo que ellos argumentan. Y hermanos, aunque la motivación puede ser buena, porque todos queremos que las personas lleguen al Señor y lleguen a la iglesia, la forma no lo es. La forma no lo es. Es la música restaurada de David, como hemos estado viendo una y otra vez, hermanos. La música santa, la que exalta a Dios, la que finalmente va a atraer a la gente a Cristo. Estamos hablando de la gente sincera, no la gente que no quiere cambiar, ¿verdad? ¿Entiende? No van a ser los estilos mundanos, o sea, los carros nuevos de los filisteos, los que van a atraer a la gente al Señor. Pregunto, ¿quién ha dicho que la música cristiana es para atraer a la gente a la iglesia? ¿Quién ha dicho eso? La música cristiana debiera ser en primera instancia para atraer al Señor a la iglesia. Para atraer al Señor a la iglesia. Y cuando cantamos al Señor, y cuando cantamos o tocamos la música correcta, ¿entiende? Al Señor, entonces la gente va a ser tocada y se van a convertir. Pero la motivación no es atraerlos a Dios, sino la motivación es adorar a Dios y cantarle a Dios, y eso va a atraer a la gente al Señor. Ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. No estamos tocando para atraer a la gente, sino estamos tocando y cantando y adorando para atraer al Señor. Y entonces la gente va a venir. La gente va a venir. ¿No lo creen, verdad? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice Hechos 16:25. A medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, uno. Y los presos los oían. Si queremos que los presos nos oigan, los que están cautivos en el mundo, ¿entiende? Cantémosle a Dios. Cantémosle a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Amén. Nuestra música debe estar siempre dirigida al Señor. Entonces los presos del mundo nos van a oír, no al revés. La única música que va a atraer a la gente es aquella alabanza pura, como la de Pablo y Silas ahí en la cárcel de Filipos, como la música de David también. Cuando el tabernáculo caído de David sea reedificado y sus portillos sean cerrados, entonces se va a cumplir la palabra que hemos puesto todo el tiempo ahí enfrente de ustedes. El resto de los hombres entonces va a buscar al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Amén. ¿Cuándo? Cuando se esté haciendo lo correcto hacia Dios, entonces la gente va a llegar a Cristo. Creo que es tiempo, hermanos, de pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, para saber cuál es el buen camino, como dice Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad, ¿qué? Por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Lamentablemente se repite lo que dice la última parte del verso. Mas dijeron, no andaremos. Así de rebelde es la gente. Dios está diciendo, miren, mejor las sendas antiguas. Pero ellos dicen, no, preferimos los carros nuevos. No busquemos los métodos, ideas nuevas, hermanos, los carros nuevos. Busquemos mejor los métodos antiguos. ¿Y cuáles son los métodos antiguos? Los caminos viejos de su palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna. ¿Y sabe? La palabra de Dios, hermanos, nunca pasa de moda.
Su palabra nunca pasa de moda. Los caminos viejos de su palabra son los más modernos y novedosos, los más actualizados. Su palabra y todo lo de Dios nunca pasa de moda. Nunca pasa de moda. ¿Por qué cree usted que predicamos las buenas, qué? Buenas nuevas. Porque la palabra de Dios no pasa de moda. Son nuevas siempre. Amén. Mateo, capítulo 24, verso 35. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tenemos una eternidad para seguir escudriñando la palabra y aprendiendo de la palabra. Porque no va a pasar. Aunque la tierra y los cielos iban a pasar. Cuando David probó con las ideas novedosas de los filisteos, con el carro nuevo, fracasó. Pero cuando usó las antiguas, eternas sendas de Dios, de su palabra, tuvo éxito. Tuvo éxito. ¿Sabe? Lo que le funciona a los filisteos sí les funciona porque ellos son filisteos, pero no le funciona a la iglesia. ¿Entiende? No le funciona a la iglesia le trae muerte. Algo más al respecto. ¿Por qué no practicamos? ¿Por qué no nos perfeccionamos en aquella música y alabanza que sí glorifica a Dios? ¿Por qué tenemos que como que meternos a territorios peligrosos y empezar a imitar lo que no debemos imitar, lo prohibido? ¿Entiende? Siendo que Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado tantos talentos, sobre todo a la iglesia evangélica, hermano. Tanto talento musical que tiene la iglesia evangélica. ¿Entiende? Porque en todas las iglesias se canta, en todas. Amén. Y ahí se cantan alabanzas, o sea, y la producción de músicos en la iglesia es impresionante, impresionante. ¿Y por qué entonces no nos perfeccionamos en aquello que sí glorifica a Dios? ¿Por qué tenemos que imitar lo prohibido siendo que Dios nos ha dado a nosotros tanto talento en la iglesia? No necesitamos, hermanos, estar imitando al mundo, lo que el mundo hace. Pensemos por un momento. Tenemos a Dios. El mundo no lo tiene, pero nosotros tenemos a Dios. Tenemos su Espíritu Santo. El mundo no lo tiene, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos su gracia, que es la habilidad divina en nosotros. El mundo no lo tiene. Tenemos talentos sobrenaturales que el mundo no los tiene. O sea, nosotros tenemos muchas ventajas sobre ellos. Aprovechemos su asistencia entonces y todos los beneficios que tenemos a nuestro favor. ¿Entiende? Y desarrollémonos en aquella música y alabanza cristiana pura y santa. ¿Por qué nos tenemos que meter a los territorios del mundo? Nosotros somos los que tenemos que dar la pauta, porque nosotros, les dije yo, no sé si ayer o antier, somos la sal de la tierra. Nosotros somos los que le damos sabor. ¿Entiende? Pero ahora resulta que son los del mundo los que cantan sabor. No, si el sabor es aquí. Porque nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Así que nosotros tenemos que darle sabor al mundo, no el mundo a nosotros con su música concupiscente, con su música diabólica. Que ellos en todo caso nos copien a nosotros y no nosotros a ellos, pues. Amén. La importancia de un ministerio equilibrado. Ya hemos explicado sobre este punto antes, pero es necesario que recordemos que parte de los problemas en el primer intento fue la gran desorganización y total ausencia de liderazgo ahí involucrado en ese primer intento. Realmente no había equipo ministerial organizado e involucrado en el primer intento. Sin embargo,
en 1 de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16, vemos que en el segundo intento sí hubo una gran diferencia. La segunda vez David tomó en cuenta y organizó a mucha gente idónea para nuevamente procurar traer el arca a Sión. Ciertamente David dirigía ese proyecto, pero claramente vemos que mucha más gente estaba alrededor de él. Mucha más gente había con él. Ahora, vemos, hermanos, en este nuevo intento, por ejemplo, a los hijos de Aarón, ahí estaban. Vemos a los levitas. Vemos a Uriel, el principal de los hijos de Coat, con unos 120. No vamos a ir a las escrituras porque es muy largo esto. Pero vemos a Asaías, principal de los hijos de Merari, con sus 220 gentes. Vemos a Joel, de los gersonitas, con 130 personas. Vemos a Semeías, de los hijos de Elisafán, con 200 hermanos, a Aminadab, hijo de Uziel, con 112. También vemos a Sadoc y a Abiatar. También vemos a los tres principales músicos profetas con sus hijos, Emán, Asaf, Etam. También vemos a Kenanías, principal de los levitas, presidiendo, ¿entiende? En fin, cantores, muchísimos ahí. Esto, hermanos, esta cantidad de gente le dio equilibrio y seguridad a un evento tan serio como traer la misma presencia y gloria de Dios. Dios quiere que el ministerio de alabanza sea un ministerio bien organizado, bien equilibrado. Cuando hay muchos ministerios involucrados, hermanos, cuando hay muchos ministerios involucrados, hay más ojo. Hay más discernimiento, ¿entiende? Si hay otros involucrados, si algo se está haciendo mal, otro puede colaborar, ¿entiende? Si Dios no le revela algo al líder principal, por ejemplo, se lo podría revelar a otro del grupo, y eso trae seguridad. En la multitud de consejos está la sabiduría. Por supuesto, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque ahora ya la democracia también entró. Y que cuando hay muchos, entonces todos. No es así. Se debe respetar la dirección del líder principal. Él realmente tiene la última palabra. Por supuesto, un líder de grupo de alabanza o encargado, sabio, ¿entiende? Siempre va a consultar porque es sabio. Cuando no tiene la dirección de Dios, siempre va a consultar a los demás y va a preguntar también opiniones, por supuesto. Pero él tiene la dirección final. Y como hemos estado diciendo ya, por supuesto que debajo del pastor, porque el pastor es el que tiene el veredicto final siempre en cualquier situación relevante. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. El arca se mueve y el avivamiento es restaurado. Cuando todos los portillos están cerrados y es momento de avanzar y mover el arca. Es el momento de traer su presencia. Cuando todos los portillos ya están cerrados, entonces ya no hay más que esperar. Primero de Crónicas, capítulo 15, versos 25, y vamos a leerlo porque esto es finalmente lo que queremos. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Verso 26. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, aquí está el pelo en la sopa, Mical,
hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. De esto ya estuvimos hablando un poco. Sigamos leyendo en el verso 1 del capítulo 16. Así trajeron el arca de Dios y lo pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, gloria al Señor, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué glorioso realmente. Ahora ya no hubo ningún estorbo, Todo se hizo bajo la dirección de Dios y en el orden establecido por Dios. Se hizo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Por supuesto, el pelo en la sopa de la crítica de Mical no nos la vamos a quitar de encima jamás, hermanos. ¿Entiende? La crítica de Mical, la hija de Saúl, o sea, la vieja naturaleza, se seguirá repitiendo, hermanos. Eso no lo podemos evitar. Así que no lo debemos ver como un estorbo. Eso es parte ya de lo normal que sucede, ¿verdad? Ya con el arca instalada en la tienda, David estableció expresamente, hermanos, las ordenanzas para alabanza y adoración. Pero continua en ese lugar. Por supuesto, mientras se construía y trasladaba el arca al templo de Salomón unos 45 años después. Porque, hermanos, la meta final era que esa misma gloria llegara a estar en el templo de Salomón. Y desde 1 de Crónicas 16:4 hasta el 16:37 vemos todas esas indicaciones, hermanos, todas las ordenanzas para la alabanza y adoración continua. En el verso 7 vemos que ese día empezó formalmente la adoración, hermanos. La adoración continua con una combinación de varios salmos. Se cantaron ese día principalmente porciones del Salmo 105, porciones del Salmo 96, también se cantó algo del Salmo 136 y del Salmo 106. En el verso 37 se nos dice que David dejó a Asaf y a sus hermanos para que ministraran de continuo delante del arca. Así lo dice el versículo 37. Dice, y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Hermanos, esto se repetirá en el avivamiento postrero. Hermanos, no va a ser algo de temporal, pues no es asunto de un rato, sino va a ser algo continuo. Bendito sea el nombre, sea continuo. En ese lugar, delante del arca, fueron inspirados muchos de los salmos de David, muchos de los salmos de Asaf también, quien se le había, digamos, dado el privilegio de estar delante del arca. Qué glorioso es el plan de Dios, ¿verdad? Para estos últimos días. Esto es lo que estamos esperando y, hermanos, el avivamiento será algo maravilloso, el avivamiento postrero. Ahora, como ya les mencioné anteriormente, la alabanza y la adoración hoy en día, en términos generales, está aportillada. Y si somos honestos, nos damos cuenta que son los mismos portillos de los tiempos de David en su primer intento, los mismos errores, ¿verdad? Como ya hemos mencionado hasta la saciedad, la profecía de Amós, que fue dada unos 200 años después de David, realmente, hermanos, es para ¿cuándo? Para nuestros días. Los brotes de restauración que hubo en los tiempos de Josafat, ¿verdad?
en el tiempo también del sacerdote Joiada, del rey Ezequías, de Josías, de Zorobabel, de Josué hijo de Josadac, de Nehemías, de Ezequías, en fin, todos ellos. Jamás, hermanos, podrían ser el cumplimiento de la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11. Esos avivamientos fueron fugaces. Y además de eso, no tendría sentido, hermanos, de que se haya cumplido eso en los días de ellos. Pues si no, Jacob jamás hubiera mencionado ahí en el capítulo 15 de los Hechos que la profecía de Amós, ¿entiende?, era para este tiempo. Hechos 15 nos presenta Jacob eso. Él explica lo que les estaba sucediendo, ¿verdad?, allí, y dice que se estaba cumpliendo eso en sus días. La gran ventaja que nosotros tenemos es que podemos nosotros corregir todos los errores que se cometieron, ¿verdad?, en ese primer intento. Y asimismo podemos ver la manera correcta como lo hizo en su segundo intento. Mis amados, Dios quiere usarnos a todos para traer su gloria, para traer, hermanos, su presencia manifiesta a través de la música, la alabanza y la adoración ungida. Amós capítulo 9 y versículo 11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Él, hermanos, va a cerrar esos portillos y quiere hacerlo también a través de nosotros, Pues Isaías capítulo 58 y versículo 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Aleluya. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire cómo el alcance es para nosotros hoy. Amén. Para reparar todas esas ruinas y cerrar esos portillos. Gloria sea el nombre del Señor. Rumbo a Sión. El lugar más importante que se registra en el Antiguo Testamento, hermanos, para los israelitas, sin duda es el monte de Sión. La razón es muy sencilla, muy sencilla. Fue el lugar que Dios eligió para habitar allí, por su habitación, y como lugar de su reposo, el lugar de su reposo. Esto es lo que dice el Salmo 132 que ya leímos, dice el verso 13 y 14, porque Jehová ha elegido a Sión. Jehová ha elegido a Sión. Deseóla por habitación para sí. Deseóla por habitación para sí. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Así que el lugar más importante, hermanos, en el Antiguo Testamento, definitivamente el monte de Sión, porque es el lugar que Dios eligió para habitar Él, para morar Él. Desde el momento que David se enteró que Dios deseaba morar y reposar ahí en Sión para siempre, y que era el lugar elegido por Él para reposar, se propuso sacar el arca de Kiriat Jearim, hermanos, y llevarla precisamente al lugar que Dios eligió, a Sión. Y como sabemos, después de un primer intento fallido, lo logró, al grado que desde entonces Sión, hermanos, se volvió oficialmente el lugar de su habitación, el lugar de su habitación. El Salmo 76 y versículo 2 dice: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión, su habitación en Sión. Sión era un lugar maravilloso, pues la misma gloria de Dios estaba allí entonces. Así que el salmista Asaf, en el Salmo 50 y versículo 2, el que estaba ministrando en ese lugar, escribió y cantó: desde Sión, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido. Dios ha resplandecido. ¿Desde dónde? Desde Sión, la perfección de la hermosura. Dios ha resplandecido. Qué tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Además, debido a que David levantó en Sión el tabernáculo y estableció alabanza y adoración continuas ahí, ese lugar, hermanos, se volvió el gozo de toda la tierra. El gozo de toda la tierra. Y una vez caemos a lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que finalmente la gente va a ver. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Gloria sea al Señor. Y debido a que la presencia manifiesta de Dios estaba ahí, hermanos, la inspiración, y esto es muy importante, que obtenían los cantores y los tañedores era realmente maravillosa. ¿Entiende? Porque ahí en Sión, qué inspiración la que había, ¿verdad? La misma presencia manifiesta de Dios. Por eso dice el Salmo 87 y versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán, hablando del monte de Sión, todas mis fuentes están en ti. O sea, ahí en Sión, en Sión. Todas mis fuentes están en ti, perdón. Con razón, hermanos, tenemos salmos tan preciosos de David, tan preciosos de Asaf, quienes estaban ministrando continuamente ahí en el tabernáculo de David en Sión, ¿entiende? Con razón. Hermanos, un consejo para aquellos que componen cantos y un consejo también para implementar cantos en nuestras congregaciones. ¿Entiende? Que mencionen nuestra meta para trazar visión a la gente. Nosotros vamos hacia el monte de Sión, hermano, espiritual, hacia el monte de Sión espiritual. Y tenemos que cantar cantos que marquen eso. Amén. Gloria al Señor. Aunque sabemos que lamentablemente toda esa gloria, hermanos, del monte literal de Sión, con su música y adoración se perdió, como hemos estado viendo, la restauración viene, hermanos, y sigue, la promesa de restauración sigue vigente para nosotros hoy. El cumplimiento total de Amós muy pronto será una realidad. Y nuevamente Dios va a resplandecer, como leímos, desde Sión. Y será el gozo de toda la tierra. Gloria al Señor. Así lo dice los salmos que vimos, el Salmo 52 y el Salmo 48, 2. Pero hermanos, el resto de los hombres va a buscar al Señor, como Hechos 15, 17 dice, todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. ¿Por qué? Porque van a ver eso va a ser algo maravilloso, algo glorioso. Él va a estar manifestado ahí, resplandeciendo desde ahí, y el gozo va a ser inmenso y toda la gente va a querer ir ahí. Isaías también dice que esa gloria de Sión en los últimos tiempos, hermanos, va a hacer que las naciones enteras corran hacia el monte de Sión. Así lo dice Isaías capítulo 2 y versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte Sión, de la casa de Jehová, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él, ¿qué dice? Todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, refiriéndose al monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Obviamente ahora no se trata de un lugar literal, ¿verdad? No se trata de un lugar literal. Ahora Sión es un nivel, una posición espiritual que no todos, pero sí un buen grupo de creyentes van a alcanzar.
¿entiende? Y como sabemos, existe unción celestial, unción celestial. El monte de Sión natural solo fue, hermanos, una figura del verdadero Sión que está en los cielos, al cual nosotros nos hemos acercado, dice Pablo, espiritualmente, ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 22. Pablo dice: mas os habéis allegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Gloria al Señor. Esto es algo espiritual para nosotros, la iglesia. Es importante que entendamos que así como estuvieron relacionados el tabernáculo físico de David, hermanos, con el monte de Sión natural y la adoración, así también está relacionados la restauración del tabernáculo de David espiritual con nuestra meta espiritual, que es Sión, la celestial, y la genuina adoración también. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 14, para que miremos que no es solo aquí algo allá en Jerusalén, sino eso está en los cielos. Después dice 14 de Apocalipsis, verso 1, miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz en el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de ¿qué? Arpistas que tocaban sus arpas, música, ¿verdad? Y cantaban ¿qué? Un cántico ¿qué? Nuevo, un cántico nuevo. No, si lo de aquí solo es una sombrita de lo que va a haber allá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, notemos cómo el Señor, el Cordero, está en el monte de Sión celestial y los arpistas y cantores ahí cantando un cántico nuevo. Así que hay una tremenda relación entre lo que estamos hablando y lo que nos espera en los cielos. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para alcanzar ese alto llamamiento, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros, sin merecerlo. Amén, sin merecerlo, pero que nos está revelando en su palabra, Aunque ya hablé de esto, hermanos, y ustedes ya me oyeron, voy a volverlo a repetir porque para mí es muy importante. Viviendo con los filisteos. Hay algo que tengo que insistir, es esto. Algunas veces Dios les hace milagros a los filisteos. Pero eso no debe constituirse en un argumento para decir que Dios está agradado con lo que están haciendo, ¿entiende? Los filisteos de alguna manera aprendieron a temer a Dios por los constantes juicios que recibieron, pero eso no significa de ninguna manera que estuvieran agradando a Dios. Ellos en su ignorancia hicieron una carreta nueva donde pusieron el arca, consiguieron por ahí un par de vacas recién paridas, les quitaron los becerros y toda la historia que ustedes ya saben, y los dejaron ir libres a las vacas. La sorpresa fue que las vacas se dirigieron hacia ese lugar de Bet-Semes, un territorio israelita. Esto para los filisteos sin duda fue un gran milagro, y se libraron ellos de todos los juicios que estaban teniendo por tener el arca con ellos. Ahora, ¿por qué sí funcionó con los filisteos? ¿Por qué sí funcionó con los filisteos? ¿Y por qué no funcionó con David? ¿Por qué no funcionó con David? Cuando David intentó hacer eso, hermanos, como los filisteos, los bueyes tropezaron y hubo juicio, una tragedia ahí. Usa murió. Hermanos, insisto, ya hemos explicado esto, pero debo insistir. Con David no funcionó porque él sí tenía a Dios bien puesto en su corazón, ¿entiende? Él sí tenía a Dios bien puesto en su corazón. Y también tenía la ley de Dios donde se indicaba cómo hacerlo, mientras que los filisteos no sabían nada sobre el verdadero Dios y la ley de Dios, ¿entiende?
Esa fue la diferencia, así de simple. Dios en su misericordia pasa por alto muchas veces la ignorancia de la gente que no es cristiana, y sorpréndase, aún de aquellos cristianos inmaduros y carnales que desconocen la voluntad de Dios, que desconocen su palabra. Así que eventualmente hasta bendice aquello que lo que hacen, que lo hacen en su ingenuidad, en su ignorancia. Recordemos que Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos, pero eso no significa que Dios esté agradado con los malos, pues, y con lo que están haciendo. Sin embargo, hace que su sol salga sobre ellos también. Si hay cristianos inmaduros y carnales que todavía se identifican con los filisteos del mundo y en su ignorancia usan música y ritmos del mundo para sus actividades y reciben alguna bendición, algún milagro, eso no quiere decir que los cristianos comprometidos con Dios los estemos imitando, pues. Los estemos imitando. No, pero es que hay milagros. Dios será tolerante con los niños en Cristo, porque ese es su nivel de conocimiento. Todavía es muy limitado, pues, ¿entiende? No es lo mismo que el que tienen ya los maduros. Pero si los maduros e instruidos quieren hacer lo mismo, ¿entiende? Serán reprendidos duramente por el Señor, como le sucedió a David al copiarle a los filisteos. Si de casualidad hay personas que se convierten oyendo toda clase de música cristiana mundana, otro tipo de música, porque ahora hay de todo, ¿verdad? Yo menciono mucho el rock pero está el rap, el reggaetón, la salsa, la bachata, y usted sabe, ¿verdad? Y si hay gente que se convierte por eso no debe ser un argumento válido y sólido para afirmar que esa música es de Dios y que debemos tocarla y que debemos cantarla. Jamás. A los comprometidos con Dios, bien convertidos, eso no les funciona. Sencillamente, no les funciona. Los estándares son mucho más altos para los hijos maduros que para los otros. Entre más maduros, entre más luz, hay más demanda de Dios. Entre más conocimiento, hay más demanda de Dios. Lo de la carreta y las vacas es consejo del diablo, no es de Dios. Subiendo a Sión. Se nos dice que es bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en el 84 de los Salmos, en cuyo corazón están tus caminos, o sea, caminos a Sión. Atravesando el valle de lágrimas lo cambiaron en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Si realmente, hermanos, nuestro corazón está en los caminos de Sión, como dice el Salmo y nuestra meta es adorarlo en Sión donde Él mora, debemos de considerar algunas claves que se nos muestran en su palabra para llegar a ese lugar espiritual. Isaías 35, hermanos, se nos dice que el camino a Sión es un camino de santidad. Ahí dice, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, dice. No cualquiera, hermanos, puede llegar a Sión, solo aquellos que están dispuestos a caminar en santidad. Y eso ya elimina a la mayoría de los aspirantes. Pues lo que menos hay hoy es santidad, lamentablemente. Hermanos, tenemos que caminar en santidad. David recibió la revelación del Espíritu de Dios y también escudriñó la ley de Dios, y así fue como logró llegar a Sión. David oró de esta manera: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Hermanos, Él también nos quiere iluminar con su Espíritu para llegar al monte de Sión, a sus moradas.
Ahora, el Salmo 24 nos muestra 4 claves para llegar al monte de Sión. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, 1. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, 2. Ni jurado con engaño, 3. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. 4 cosas, 4 requisitos para llegar. Limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, idolatría, ni jurado con engaño, o sea, testigo falso. Eso es camino de santidad. Eso es para llegar a Sión. Ahora, nosotros no solo queremos llegar a Sión, nosotros queremos morar en Sión. Queremos morar en el tabernáculo de David, en el monte de Sión. Llegar a Sión, hermanos, es maravilloso. Creo que es maravilloso, definitivamente. Pero, hermanos, no es lo mismo llegar que estar ahí, ¿verdad? Y quedarse ahí. Permanecer ahí es lo que nosotros queremos. Habitar ahí con Dios. Dios, hermanos, no quiere simplemente visitantes, pues. No quiere simplemente visitantes. Él quiere adoradores permanentes. Adoradores permanentes. Este realmente, hermanos, es el supremo llamamiento. Y David también nos da las claves para permanecer en su presencia, en su misma gloria. Ahora les quiero decir algo. Para llegar hay 4 requisitos, pero para mantenerse en Sión, ¿cuántos hay? 11 requisitos. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Ya no es llegar, no es quién subirá al monte de Sión, sino es quién habitará en tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí está, el que anda en integridad, hace justicia, cuéntelos, son 11. La pregunta es, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Vivir con los filisteos? ¿O ser visitantes de Sión? ¿O queremos habitar permanentemente en Sión? ¿Qué queremos? ¿Vivir con los filisteos? ¿Ser visitantes de Sión? ¿O habitar permanentemente en Sión? ¿Qué queremos? Amén. ¿Vivir con los filisteos, hermanos? Insistimos, es ser cristianos mediocres, mundanos. Espiritualmente, entonces estamos viviendo con los filisteos. Hay mezcla ahí de todo en esa vida, en esa iglesia, ¿entiende? Eventualmente hay bendiciones, ¿entiende? Hay bendiciones, porque Dios pues respalda, ¿verdad? Pero jamás debemos considerar esas bendiciones como una evidencia de que Dios está agradado de lo que estamos haciendo. Ahora, visitar Sión, bueno, ya sabemos, caminar en santidad y llenar esos 4 requisitos, vamos a llegar y ser visitantes ahí, ¿entiende? Qué bonito, llegamos, pero la cosa es que yo lo que quiero, y yo creo que ustedes también, es habitar en Sión. Si finalmente logramos llegar a Sión por su gracia, el Salmo 15 debe ser el pan nuestro de cada día. ¿Quiere usted permanecer, morar en Sión? El Salmo 15 debe ser el pan nuestro de cada día, con cada uno de sus 11 requisitos que se vuelvan una experiencia en usted. Eso le va a garantizar que va a estar usted permanentemente en Sión. Ese era el anhelo de David. David, esa era su súplica. Él decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que esté yo en la casa de Jehová, ¿qué? No solo de visitantes, sino todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo.